A todos, una muy buena tarde. Tienen en Classroom dos laboratorios. Uno es sobre juicio ejecutivo y el otro sobre ejecuciones especiales. Igual son voluntarios. Vamos a dar 20 minutos para que pues resuelvan los dos laboratorios. Yo voy a regresar con ustedes cuando el reloj marque las 4:10. O sea, en 20 minutos vamos a estar nuevamente con ustedes. Los invito a resolver el laboratorio para que pues les pueda servir a ustedes como una forma de poder estar sabidos más o menos el conocimiento que tienen de esos temas. Son preguntas muy sencillas. Así que regreso en 20 minutos con ustedes. Les deseo a todos una muy buena tarde. El tema que vamos a abordar hoy, como ustedes lo ven ya en la pantalla, se denomina procesos especiales. Ya son de los últimos puntos de su programa. Este tema está regulado en el libro cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil. Se recuerda que cuando analizamos el código, explicamos que los procesos de conocimiento y de ejecución, procesos contenciosos, estaban en el libro segundo y tercero, y en el libro cuarto, bajo el título de procesos especiales, estaban los procesos no contenciosos. Pues efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de procesos no contenciosos. La diferencia entre un proceso contencioso y un no contencioso es que no hay litis en el proceso no contencioso. Y como no hay litis, no hay controversia, no hay discusión entre partes, pues por supuesto tampoco hay partes. Aquí vamos a estar hablando en este tema sobre solicitantes, porque quien comparece ante un juez es alguien que quiere hacer, basado en la ley o un requerimiento, una solicitud para que haya una participación del juez en un asunto que no es controversial. Vamos a abordar este tema en dos partes. Vamos a hablar en una primera parte, empezando el día de hoy, sobre los procesos de jurisdicción voluntaria y vamos a concluir este tema de jurisdicción voluntaria más la segunda parte, los procesos sucesorios. Tanto la jurisdicción voluntaria, amigas y amigos, como el proceso sucesorio son procesos no contenciosos que se desarrollan, reitero, sin que exista litis entre partes. ¿Por qué aparece o por qué existen los procesos especiales? Pues porque la ley en algunos casos establece ciertos requisitos y la participación del juez para ciertos casos en particular. Y en otros porque las partes pues estiman que es necesario para algún caso muy particular que quieran la participación del órgano jurisdiccional. Pero la característica, como les mencionaba yo a ustedes, es que no hay contienda. Estos procesos, tal y como lo estoy poniendo en la pinta, no existe esa litis o esa controversia. Pudiera existir, hago la aclaración, es decir, inicia como un proceso voluntario, pero puede existir, pero en el caso de que exista alguna controversia, alguna oposición, pues hay que trasladar esto a un proceso ya contencioso, un ordinario o un sumario, por ejemplo. Entonces, es bien importante resaltar eso. La diferencia de estos procesos regulados en el libro cuarto con los contenidos en el libro segundo y tercero, pues exactamente es eso, que no existe controversia. Estos procesos especiales vamos a encontrarlos y vamos a dividirlos para su estudio, como acabo de mencionar, en dos. Una jurisdicción voluntaria y los procesos sucesorios. Solo para hacer la división bien clara, el proceso sucesorio se refiere al trámite del proceso para sustituir al titular de un patrimonio después de su muerte. La sucesión hereditaria. Esta es la forma en que va a tramitarse una sucesión hereditaria, ya sea testamentaria o intestada. La jurisdicción voluntaria son ciertos procesos que la ley exige la participación del juez para su autorización por la importancia o por la relevancia del acto que se va a desarrollar. Y en algunos casos, como mencionaba, por petición de una parte interesada. Este tema de la jurisdicción voluntaria, quiero decirles que algún autor que yo leí en algún momento decía que para él el término está mal empleado, porque si bien es cierto, hay una actividad voluntaria, realmente no existe una plena actividad jurisdiccional del juez. Aquí el juez no decide una controversia. Aquí el juez normalmente no decreta medidas coercitivas. Aquí el juez no va a decretar un emplazamiento y va a fijar plazos, porque este proceso, como vamos a ver en unos minutos, pues es bastante informal.
al extremo de que no se utilizan los plazos ni las formalidades que se exigen en un proceso contencioso. Aquí el juez va a recibir una declaración de testigos, no señala una audiencia, no debe mediar 3 días, simplemente llevan a los testigos el día que él estime y ese día escucha a los testigos porque no hay quien fiscalice del otro lado del proceso. Entonces, igual el juez va a recibir documentos, no hay un periodo de prueba, no hay un procedimiento probatorio, simplemente el juez recibe los medios de prueba que le acrediten ciertos hechos que se requieren probar para que se pruebe este proceso voluntario. Entonces, esto es bien importante resaltar, sin embargo, en el código está regulado como jurisdicción voluntaria. Y aquí comprende muchos actos que la ley le da esa obligación del juez de conocer y algunos en los cuales las partes por, por voluntad propia quieren que el juez participe. Esta segunda parte de lo que se da por voluntad propia no existe en la ley, por supuesto, sino hay varios ejemplos donde, por ejemplo, vaga la redundancia, yo quiero notificarle a los colindantes en mi terreno que voy a, perdón, a los copropietarios en un terreno que yo quiero vender y quiero notificarles a ellos para que ejerzan su derecho de tanteo, pues puedo pedirlo que lo hagamos a través de un juez de una forma voluntaria. Normalmente se hace con un notario, pero podría yo hacerlo. Pero doy un ejemplo de algo que podría surgir por voluntad de las partes. Pero lo que vamos a analizar acá en la clase son los temas que la ley regula que debe de haber una participación del órgano jurisdiccional autorizando este acto trascendental normalmente dentro del ámbito familiar o el ámbito de las personas. Puede existir, como decía hace unos minutos, una oposición a este trámite de jurisdicción voluntaria, es decir, si alguien se opone a ese trámite de jurisdicción voluntaria, entonces el asunto se convierte en contencioso y el proceso voluntario se detiene y las partes deben de recurrir a la vía que corresponda para tramitar su controversia. Normalmente es la vía ordinaria, normalmente, pero como vamos a ver, hay algún caso que no es exactamente la vía ordinaria, sino es la vía sumaria a la que hay que ampliar. Pero como regla general, si hay oposición a un trámite de estos voluntarios, pues esa controversia se va a discutir en un juicio ordinario. Como mencionaba también, lo antiformalista de este proceso es que las resoluciones que el juez dicta las puede variar sin necesidad de cumplir con los términos y formas establecidas en la jurisdicción contenciosa. Un juez dicta una resolución hoy, dentro de un mes vio que se equivocó, la cambia, puede modificarla, reitero, puede recibir testigos sin una resolución previa, solo de palabra. Es una cuestión muy informal porque no existe fiscalización de la otra parte, no se está dando derechos de una parte contraria, sino simplemente se está tratando de cumplir con ciertos requisitos para declarar un acto importante, reitero, dentro del ámbito familiar o del ámbito de las personas. ¿Qué asuntos vamos a ver y voy a explicar yo en esta vía? Miren, primero quiero mencionar algo que es importante, que lo tengan ustedes muy presente. Los procesos que aquí voy a mencionar se tramitan ante un juez de primera instancia, civil, conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, pocos años después de que el Código Procesal Civil y Mercantil entró en vigencia, también entró en vigencia la ley de jurisdicción voluntaria, trámite de jurisdicción voluntaria. Y esta ley tiene mucha relación con estos trámites, con la diferencia que la ley permite que estos trámites, no todos, sino la mayoría, se tramiten ante notario. Entonces, algunos de los procesos que voy a explicar acá, casi diría la totalidad, la mayoría, no la totalidad, la mayoría, se pueden tramitar ante un juez o se pueden tramitar ante un notario. El notario hace la función de un juez. El notario va a recibir declaraciones testimoniales, el notario va a recibir documentos, el notario va a calificar ciertas circunstancias, va a recibir una opinión de la Procuraduría General de la Nación y va a dictar una resolución declarando lo que un mismo juez puede declarar. Por consiguiente, ahora es más fácil, bueno, desde hace muchos años es más fácil, este trámite es de jurisdicción voluntaria, que no hay que ir ante el órgano jurisdiccional, que por la densidad de trabajo, por la carga laboral, pues lógicamente los procesos tardan más que ir ante un notario. El notario hace el trámite como que fuera el juez. Este trámite, la forma de redactar, los procedimientos seguramente van a ser explicados en su curso de Derecho Notarial 3 o 4, y por consiguiente yo no voy a explicar el ámbito práctico
de estos procesos, pero sí voy a explicar en qué consiste cada uno, para qué sirve cada uno y algunos requisitos que se requieren para declarar estas circunstancias que se están pretendiendo por esta vía no contenciosa. Entonces, es bien importante resaltar de que al momento de que haya que tramitar un proceso de esta naturaleza, la vía más expedita es la vía notarial y ustedes como notarios podrán desarrollarlo en su sede notarial a través de actas notariales y los instrumentos que se utilizan para poder desarrollar un proceso y formar un expediente y dictar una resolución. ¿Qué asuntos se tramitan en vía voluntaria? Vamos a encontrar dos, particularmente dos. Vamos a encontrar asuntos relativos a personas y familia, como yo les mencionaba hace unos segunditos, y también vamos a hablar del tema de subastas voluntarias. Estos son los dos asuntos que vamos a encontrar en jurisdicción voluntaria. Claro, los asuntos relativos a personas y familias se clasifican a su vez en en un grupo interesante de aspectos que ahorita vamos a explicar. Entonces, para ver qué asuntos relativos a personas y familia se van a promover por esta vía, voy a, insisto, a tratar de explicar en qué consiste cada uno de ellos para que ustedes tengan una idea más clara. Vamos a hablar en unos minutos sobre una declaratoria de incapacidad, que es un tema relativo a personas, la ausencia y muerte presunta, que es relativo también a las personas, la disposición relativa a administración de bienes de menores y ausentes e incapaces, disposiciones relativas también al matrimonio, esto ya se refiere a la familia, el modo de suplir el consentimiento que está derogado, pero que lo voy a explicar, el divorcio, la separación. Y también vamos a estar hablando de aspectos relativos al estado civil de las personas, como el reconocimiento de preñez y parto, un cambio de nombre, cómo se cambia el nombre, cómo se identifica a una persona cuando utiliza varios nombres y cómo se corrigen los errores en los asientos y de las partidas de nacimiento. E igualmente vamos a hablar un poco del patrimonio familiar. Todo esto es un tema de jurisdicción voluntaria, reitero, temas relativos a la persona, como la ausencia, la incapacidad, la disposición de bienes. Vamos a ver temas relativos a la familia, como el divorcio, la separación. Vamos a hablar también temas en relación a la capacidad, que se refiere a la persona, como el cambio de nombre, la identificación de persona. Eso, y voy a ir explicando cada aspecto dentro de nuestra clase. Como digo, no desde el punto de vista práctico, pero sí de los requisitos que se requieren para poder desarrollar esto y cómo se utiliza y cómo se emplean. Daré algunos ejemplos también para que ustedes tengan una idea al momento de contar de estas instituciones. Primero hablemos de la declaratoria de incapacidad. Miren, nosotros como personas, ya sabemos que somos personas y sabemos que somos personas no por naturaleza, sino porque la ley dice que somos personas. Tenemos ciertos atributos. Como personas, Mario Estuardo Gordillo Galindo tiene un nombre. Yo también tengo un patrimonio, tengo un domicilio, tengo un estado civil y tengo una capacidad y un patrimonio. En relación a la capacidad, muchos confunden el tema de capacidad con personalidad. Ya les dije, la personalidad es la que nos inviste como personas. La personalidad es ese manto que nos da el Estado para ser personas. La personalidad es que nosotros como seres humanos, la ley dice que desde que nacemos y aún antes de nacer, somos personas. Y como somos personas, nosotros tenemos un atributo, entre otros, que es la capacidad. ¿Y eso qué es? Como somos personas, tenemos la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es la capacidad. Un menor de edad, un niño de 3 años, puede contraer obligaciones y también puede adquirir derechos. Un mayor de edad puede adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que el mayor de edad lo hace por él mismo, pero el menor de edad no lo puede hacer por él mismo. Tiene necesidad que lo haga su representante legal. La capacidad con la que nosotros nacemos se llama capacidad de goce. Y es una capacidad de goce porque nacemos con esa facultad, simplemente de poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero esos derechos y esas obligaciones las adquirimos nosotros a través de nuestro representante legal. En el caso de nosotros como menores de edad, a través de nuestros padres, ejercicio de la patria potestad.
Capacidad de ejercicio es cuando nosotros ya por sí mismos ejercitamos esos derechos y esas obligaciones. Entonces, cuando la palabra incapacidad aparece en la ley, no se refiere a la incapacidad de todo ser humano, sino se refiere a la incapacidad de aquel mayor de edad que ya es capaz, pero se le declara incapaz. Quiero decir, por ejemplo, para que ejemplifiquemos, a un niño de 3 años no se le puede declarar incapaz, porque de por sí es incapaz. Pero suponiendo que este niño de 3 años, pues tiene problemas mentales, pues, pensemos en una enfermedad muy común que es como es el síndrome de Down, por ejemplo. Un menor de edad con síndrome de Down, él no se va a de repente desarrollar, o un menor de edad ciego, que no se pueda dar a entender, o sordomudo, que no se pueda dar a entender. A él no hay que declararlo incapaz, porque él de por sí es incapaz por ser menor de edad. ¿A quién voy a declarar yo incapaz? Aquel mayor de edad que, por ejemplo, padece de una enfermedad mental o abusa de bebidas alcohólicas o estupefacientes, o puede ser también declarado en estado de incapacidad un ciego que no puede manifestarse ni dirigirse con certeza, el sordo mudo, también que no puede darse a entender de manera satisfactoria. Entonces, estas personas, ¿por qué se le declara incapaz? Porque su limitación, ya sea mental, ceguera, sordomudez o el alcoholismo, no les impide razonar de una manera, valga la redundancia, razonable, al extremo que puede poner en riesgo su patrimonio, su integridad. Imagínense ustedes un menor dueño de una casa, un mayor dueño de una casa, pero enfermo mental, podría regalarla, podría venderla al precio más barato, podría firmar cualquier documento sin leerlo. Entonces, es necesario declararlo incapaz para que él no lo pueda hacer por sí mismo. Entonces, cuando ustedes oigan la palabra incapaz, estamos hablando de un mayor de edad que ya es capaz, pero se le declara incapaz para efecto que no puede ejercer él por él mismo esos derechos y esas obligaciones. En un momento de mi carrera profesional, tuve yo un asunto, un proceso en el cual una señora iba a acompañar a mi hija, una señorita de 26 años, de síndrome de Down, pero un síndrome de Down muy fuerte, un síndrome de Down muy complicado. Yo conozco personas con síndrome de Down que se identifican, se manifiestan, inclusive he visto muchísimos ya trabajando en algunos lugares y se desarrollan, por supuesto, tal vez no igual que una persona normal, pero se desarrollan. Pero esta muchachita en particular había sido con síndrome de Down, pero además de eso no miraba muy bien y no hablaba. Ella era por naturaleza, tendría una edad de 2 o 3 años, tenía 26. Su padre nunca le había proporcionado alimentos y ella pues quería que se le pidiera alimentos. Nunca se le declaró en estado de incapacidad. A ella nosotros no podíamos llevarla a un tribunal y someterla y proponerla y ponerla como parte actora en un juicio, porque el día de la audiencia pues no se hubiera comunicado, no hubiera hablado. El juez me hubiera regañado a mí, me hubiera dicho, ¿usted cómo trae a esta señorita aquí a este juicio? Porque él no, sería una barbaridad de parte mía. Tampoco ella puede otorgar un mandato, ningún notario redactaría un mandato porque no puede entender cuál es la intención de ella no tendría la intención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que ella pueda ser representada legalmente, declarar su incapacidad. Para eso sirve. Muchachita de 26 años, desde que cumplió 18 ya tenía capacidad, claro, nunca se separó de la madre, pero hoy era necesario participar en un proceso y ejercer un derecho, y no lo podía hacer ella por sí mismo, y por ende hubo que declarar la incapacidad con un objetivo. El objetivo de declarar la incapacidad es que la persona pueda desarrollarse por sí misma, pero también nombrarle a la persona que la va a representar. Cualquier persona puede hacer esta solicitud. No es necesario ser padre, la madre, hermano, cualquier persona, inclusive como una facultad constitucional, la Procuraduría General de la Nación representa a los menores y a los capaces cuando estos no tienen representante legal. Entonces, cualquier persona con interés puede plantearlo, inclusive la Procuraduría General de la Nación.
A esta solicitud declaratoria de incapacidad, nosotros tenemos que acompañar los documentos que justifiquen la enfermedad. Igual, tal vez unas declaraciones de testigos que hagan. Y aquí se da una particularidad muy interesante. Cuando yo hablé del reconocimiento judicial con ustedes el semestre anterior, yo les decía que el reconocimiento judicial se desarrolla, se puede realizar eh, por personas, perdón, realizar sobre cosas, lugares y personas. Ejemplos de personas son muy pocos, pero aquí hay uno. Y es que el juez, cuando se le promueve una declaratoria de incapacidad, el juez debe examinar a la persona incapaz. La debe hacer un reconocimiento judicial en cierta forma. El juez le entrevista, le pregunta, la ve, la analiza, porque el juez quiere constatar si efectivamente la persona carece de ciertas limitaciones que le impiden ejercer por sí mismo esos derechos y esas obligaciones. Y también, por supuesto, se asegura ordenando que que se le practique un examen médico por un experto que él nombra y por otro que nombre el solicitante. Si hay algún desacuerdo, pues pueden ir a un órgano para nombrar un tercero, etcétera. Pero bien, el juez tiene que estar muy claro que la persona que está frente a él es incapaz para poder desarrollarse por sí mismo y por ende ejercer derechos y contraer obligaciones, pese a que ya tiene la capacidad. Cuando ya el juez considera, perdón, el juez dentro del proceso considera que es necesario nombrarle un tutor específico, pues puede nombrarle un tutor específico a esta persona incapaz. Antes de resolver, el juez debe de darle audiencia a la Procuraduría General. Ya les decía yo hace unos minutos que la Procuraduría General va a ser parte en todos estos procesos donde hay menores incapaces y ausentes y por ende hay que dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y si la opinión de la Procuraduría es que procede la declaratoria, entonces el juez va a declarar la incapacidad y va a designar a la persona que se va a encargar de valga la redundancia, de la persona incapaz y de sus bienes. Normalmente son los padres y quienes, como se declaró en estado de incapacidad, seguirán continuarán con el ejercicio de la patria potestad y si no hay padres, pues entonces serán los tutores los que ejerzan esa representación tanto del menor de edad, del incapaz, como la administración de los bienes. Es necesario que esa declaratoria de incapacidad se publique en el diario oficial, por supuesto, y también hay que hacer la anotación en el registro de la propiedad, donde aparezcan bienes del incapaz, para que se sepa que el titular de ese patrimonio es un incapaz y por eso no podría comparecer él solo a enajenar o grabar los bienes. Y por supuesto también en los asientos de las partidas del registro civil, para determinar que esa persona tiene esa limitación. ¿Puede haber oposición? Claro, puede haber una oposición. Y si hay oposición, como también mencioné eso, hay que irse al proceso contencioso y en este caso a un juicio ordinario porque así lo dice la ley. Entonces, el proceso que vamos a tramitar será un juicio ordinario, el que se va a llevar a cabo en caso de oposición a unas diligencias de declaratoria de incapacidad. Ok. Hablemos de otra figura también muy propia del derecho civil y se relaciona a la persona. Miren, insisto, hace unos minutos mencionaba que nosotros como persona tenemos unos atributos. Me van a dar un segundito. Tengo el sol frente a mi cara y pues solo voy a pues les decía entonces que esta figura de la muerte presunta y la ausencia tiene relación con la persona. Nosotros como personas, además de una capacidad que le acabo de explicar, también tenemos un domicilio y el domicilio se conceptualiza como la sede donde nosotros ejercemos derechos y obligaciones. Ya he dicho que el domicilio es la circunscripción departamental donde ejercemos derechos y contraemos obligaciones. Pero ¿qué sucede cuando la persona no está en su domicilio? ¿Qué van a hacer ustedes el día de mañana cuando tengan que demandar en un juicio de divorcio, un juicio de reivindicación de la propiedad, un interdicto de amparo, un sumario de cobro de rentas, un juicio ejecutivo a una persona que vive en los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para ejercer nuestro derecho en contra del ausente?
¿O cómo va a ser el ausente que está en Estados Unidos si quisiera que ustedes promovieran una demanda en nombre de él en contra de alguien acá? Bueno, el camino más fácil y más viable es que esta persona que se fue a Estados Unidos tuviera un mandatario en Guatemala. Y si tiene un mandatario con poderes suficientes, pues entonces pues tiene un representante para que ejerza derechos y obligaciones. Pero en el caso muy concreto es que no hay un mandatario. Y por consiguiente es necesario que alguien represente a la persona acá para que ejerza derechos o para que le reclamen obligaciones. Y para eso sirve la figura de la ausencia. Entonces, en la ausencia es cuando una persona no está presente en la sede donde ejerce derechos y adquiere obligaciones. Y por consiguiente, es necesario solicitarle al juez, quien previa intervención de la PGN y recibiendo la información que ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, el hecho de la ausencia, si hay algún mandatario, algún pariente, si hay algún tutor en caso de los menores de edad o incapacitados, el tiempo de la ausencia, el juez recibe toda esa información y si al final el juez determina que la persona no está en el país y no hay quien lo represente, el juez nombra un representante legal, que se llama técnicamente defensor judicial. ¿Para qué sirve el defensor judicial? Sirve para demandar o para que sea demandado los derechos y los intereses del ausente. Entonces, cuando ustedes quieran demandar a alguien en un juicio ejecutivo, la persona está fuera del país, en un juicio sumario, la persona está fuera del país, tendrá que iniciar estas diligencias de ausencia, demostrar que la persona se ausentó del país, que no dejó un mandatario, el juez lo va a declarar ausente y le va a nombrar un defensor judicial. Y ese defensor judicial es la persona que ustedes podrán demandar y por consiguiente el proceso será legítimamente válido. No se podrá alegar en ningún momento que se le ha condenado sin haber sido citado y obedecido porque se ha hecho a través del procedimiento correspondiente. Será este el camino legal. ¿Qué sucedería si yo le notifico a alguien, no lo hago por esta vía? Pensemos que alguien se fue fuera del país y le notifico una demanda en su casa, pero él está fuera del país y cuando él regresa se viene a enterar que el juicio ya se dictó una sentencia. En la Corte de Constitucionalidad, en estos casos se acepta el amparo y se acoge el amparo. Si la persona ausente demuestra que cuando le notificaron la demanda estaba fuera del país, todo el proceso se viene abajo. Y hay que repetirlo en su totalidad porque no fue legalmente emplazado. Pero si nosotros iniciamos un proceso de ausencia, nombramos un defensor judicial y al defensor judicial se le faculta para contestar demandas o plantear demandas, a él le vamos a poder demandar. Entonces, el objeto de la ausencia es nombrar un defensor judicial. Y es el primer paso, mis estimadas amigas y amigos, para declarar la muerte presunta. La muerte presunta se declara transcurridos 5 años después de la ausencia. Cuando una persona es declarada ausente y transcurren 5 años y efectivamente se ignora por completo su paradero, se le puede declarar muerto en forma presunta. ¿Para efectos de qué? Bueno, ya efectos de transmitir su patrimonio a través de la herencia. Me decía un compañero en la clase anterior de un caso en el cual una señora está casada pero su marido no aparece desde la época del conflicto armado, hace 40 años, no aparece. Y ella se quiere volver a casar. El marido desapareció, no sabemos si fue en el conflicto armado, no sabemos en qué momento desaparece. Y me preguntaba él, licenciado, ¿y qué hacemos en este caso? Imagínense la señora casada, en el registro aparece casada. ¿Cómo se va a divorciar? No sabe dónde está el marido, está completamente desaparecido. Entonces le decía yo a él, para eso sirve esta figura. Hay que declarar la ausencia, nombrar al defensor judicial y promover el juicio oral de divorcio en contra del defensor judicial. Y si se prueba la causal, pues se da se declara el divorcio y se termina y ella ya podrá volverse a casar. O puede continuar y no declararse solo en la ausencia, sino continuar a la muerte presunta, que recuerden ustedes que la ausencia puede ser calificada y es cuando esta ausencia se da en casos de guerra, de terremoto, de inundaciones, de naufragio, y entonces no es necesario esperar los 5 años, sino es necesario un año. Si se trata de probar que esta persona desapareció en el conflicto armado en una guerra y han transcurrido 40 años, es fácil tratar de declarar la muerte presunta. Y ya con la muerte presunta, pues la señora automáticamente también podría contraer matrimonio porque la persona ha fallecido presuntamente y con la muerte, pues lógicamente termina
el matrimonio. Entonces, ella tiene dos caminos: declarar ausencia y seguir juicio de conocimiento para declarar el divorcio, o terminar con la muerte presunta y con ella pues dar por finalizado su vínculo matrimonial y volver a contraer matrimonio. En este caso de la ausencia hay que hacer una publicación de la solicitud en el diario oficial por 3 veces durante un mes. O sea, cuando se hace la solicitud, se hace el requerimiento, eso lo hace un juez, o en el caso de los notarios, pues un notario, y hace el requerimiento en el diario oficial estableciéndose que se ha promovido la declaratoria de ausencia, y quienes tengan interés en representar al ausente, pues se hace la publicación si alguien quiere representarlo. Algunas personas comparecen y quieren disputarse el derecho a representarlo, pues se resuelve el asunto en forma incidental. Y en este caso, si hay oposición a la declaratoria de ausencia, el proceso se vuelve contencioso, pero aquí no es ordinario. Aquí el proceso o la vía va a ser la vía sumaria. En la incapacidad es ordinario, en la ausencia la vía que hay que promover la oposición a una declaratoria de ausencia es sumario. La regla general es que sea ordinario, como mencionaba, la regla general, pero en este caso particular de la ausencia, la vía es la sumaria. Entonces el juez va a recibir la información después de las aplicaciones, va a darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación y va a declarar la ausencia, y va a declarar quién va a ser su representante del ausente y en quién va a quedar el depósito de los bienes si es que hubiere bienes. Y después de esto, pues ya podrá declararse la muerte presunta a través del nombramiento de un guardador que sustituye al defensor judicial ya cuando se comienza con el trámite de la muerte presunta. Vamos a hablar un poco sobre las disposiciones relativas a la administración de bienes de menores ausentes e incapaces. En primer lugar, recordemos que los menores y los incapaces, valga la redundancia, son incapaces. El menor por no llegar a la mayoría de edad y el incapaz por ser mayor de edad ha sido declarado en estado de interdicción. Recuérdense, no es un interdicto, es una persona declarada en estado de interdicción. Y el ausente, pues por consiguiente, pues no puede ejercer derechos y obligaciones porque no está presente. Entonces, en estos casos, antes de hablar de la administración de bienes del menor, es importante hablar de las figuras importantes de representación de los ausentes y de los menores y los incapaces. Y hablé de los ausentes. ¿Quién representa al ausente? El defensor judicial o el guardador, si es el trámite para llegar a la muerte presunta. Pero ¿quién es el representante de un menor de edad? ¿Y quién es el representante legal de un incapaz? Bueno, en primera instancia, recuerden ustedes que hay dos figuras que representan los intereses de los menores de edad. Estas dos figuras tienen esta función: representar a los menores o incapaces, y también administrar los bienes de los menores y los incapaces y cuidar a los menores y los incapaces. La primera figura, la conocen ustedes, se llama patria potestad y le toca exclusivamente a los padres. El padre y la madre ejercen la patria potestad sobre sus hijos menores de edad o incapaces, y por consiguiente ellos representan a los hijos menores o incapaces, administran los bienes de estos menores o incapaces y los cuidan. Esa es la valor de la patria potestad. Cuando no hay patria potestad, porque los padres la han perdido o se la han separado, o simplemente no hay padres porque han fallecido, están ausentes, entonces la representación idéntica a la que acabo de mencionar, o sea, administrar bienes, representar al menor incapaz, cuidarlos, le corresponde al tutor. Entonces, aquí aparece la figura de la tutela. La potestad y la tutela son figuras idénticas, con la diferencia que está en quien la ejerce. Y por supuesto que la patria potestad se trae por sí, solo por el hecho de ser padre. La tutela hay que discernir el cargo por parte del juez. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la tutela? Que la ejercen los padres. Y el tutor, pues no es el padre, es cualquier otra persona que no sea esto. Recordemos igualmente que en la tutela hay distintas clases de tutela. Ustedes leen el Código Civil en relación a la tutela, va a encontrar la tutela testamentaria, la legítima, la judicial, la específica, la especial, la legal. Por ejemplo, la tutela legal son las que tienen los centros donde hay niños menores de edad, centros estos de adopción o de cuidado de niños menores que están sin padres. Ellos tienen una tutela legal.
Pero las tutelas que importan para efecto de nuestro proceso judicial son la tutela testamentaria, la tutela legítima y la judicial. En ese orden. ¿Por qué razón? Porque la tutela testamentaria es aquella que designa el padre o la madre del menor o incapaz en su testamento. Cuando aquella persona va, que cree que va a morir o que deja un testamento y tiene un hijo menor de edad o un hijo incapacitado, puede en el testamento designar quién es el tutor y ese tutor se llama tutor testamentario. Designo tutor a mi hermana fulana tal para que se encargue de la representación, el cuidado y el uso de los bienes de mi hijo incapaz o menor de edad. Se llama tutela testamentaria y es la primera que tiene preeminencia sobre cualquier tutela. Cuando el juez va a nombrar un tutor, de primero determina si hay un tutor testamentario. Si no hay testamento o en el testamento no se designó tutor testamentario, entonces aparece la tutela legítima. Que ustedes recordarán que la tutela legítima es la que le corresponde a los parientes del pupilo, así se llama la persona a la que se tutela, sobre la que recae la tutela, el menor o el incapaz. Y entonces los parientes, si este menor es hijo de padres casados, entonces hay una prevalencia sobre la línea paterna. Entonces, el primer lugar para ejercer la tutela legítima le corresponde al abuelo paterno. Si no hay abuelo paterno, el abuelo materno. Si no hay, pues abuela paterna. Si no hay abuela materna y si no hay los hermanos, empezando por el de mayor edad. Esa es la tutela legítima, le corresponde a los parientes, abuelos y hermanos. Cuando el menor es hijo de padres no casados, prevalece la línea materna. Entonces, en primer lugar será el abuelo materno y el segundo el abuelo paterno y así sucesivamente hasta los hermanos. Esa se llama tutela legítima. Y la tutela judicial se da cuando no existe ni tutela testamentaria ni hay tutor legítimo. Recuérdense que la tutela hay que aceptarla. No es que porque se nombró en el testamento él es el tutor. Puede ser que el tutor testamentario no acepte el cargo, porque es un cargo no solo muy complicado, me refiero a que hay que encargarse del cuidado, administración de un hijo menor o incapaz. No cualquiera lo va a aceptar y es muy difícil de renunciar. O sea, tendría que ser una causa muy justificada para renunciar al cargo. Entonces, podría no aceptar el tutor testamentario, podría no aceptar ninguno de los parientes legítimos, y entonces es el juez el que va a designar un tutor judicial. En cualquier persona va a recaer, ya no es necesario que esté en el testamento, ya no es testamentario ni es legítimo, cualquier persona. Entonces, este tutor o este protutor, que es el que vigila también a la vez del tutor, o el guardador en el caso del presunto muerto, en el caso de la muerte presunta, deben de solicitar al juez que se les discierna el cargo, que acrediten que ellos son los tutores y se les discierna el cargo para que puedan ejercer la representación del menor o incapaz, la administración de los bienes y el cuidado de ellos. Ahora, los bienes, una la labor del tutor, del protutor, de los padres es administrar los bienes del menor. Es bien importante resaltar que los bienes del menor no se pueden gravar o enajenar o ceder sin previa autorización del juez. O sea, si ustedes a su oficina llega una señora con su hijo menor diciéndole, le quiero vender la casa de mi hijo y la casa está en nombre de su hijo y el hijo es menor o es incapaz o es ausente, no estuviera, no se puede vender. Es que yo soy su madre y ejerzo la patria potestad. Sí, usted puede administrar, pero no puede vender. Es que yo soy su tutora, sí, pero usted puede administrar, pero no puede vender. Es que yo soy el guardador, sí, pero puede administrar, pero no puede vender. ¿Qué se requiere para vender, para enajenar, para grabar esos menores? Que haya una autorización del juez a través de un proceso voluntario que se llama disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Una excepción a esta regla es el juicio de división de la cosa común, porque ustedes recordarán que el juicio oral de división de la cosa común procede cuando uno copropietario no está de acuerdo o un copropietario es menor o es incapaz o es ausente. Agregamos al Estado. Entonces, si es menor, es incapaz o es ausente, para dividir el bien hay que tramitarlo ante un juez, pero en una vía de juicio oral. Ahora, si yo quiero hacer esa división ante un notario fuera del juez, pues tengo que iniciar este trámite de disposición de gravamen de bienes de menores ausentes o incapaces. Reitero, no podemos enajenar el bien de un menor, de un incapaz o un ausente, seamos bien padres, tutores o guardadores, si nosotros no obtenemos una autorización del juez. Para eso tenemos que manifestarle al juez
con qué título nosotros administramos los bienes, si somos los tutores, los padres, los guardadores. Debemos de indicarle por qué que estamos pidiendo esa autorización. Una enfermedad grave, continuación de estudios, no sé, algo necesario. Tenemos que probar con medios de prueba que hay cierta utilidad y necesidad de realizar ese contrato y la obligación. Si ya hay un contrato, hay que indicar cuáles son las bases de ese contrato para que el juez también lo vea. Y hay que designar cuáles son los bienes que pensamos grabar o enajenar, porque podría ser uno, podría ser varios. Entonces, si se cumple con todos esos aspectos, entonces el juez va a poder dar la autorización y con esa autorización ustedes van a poder grabar o ceder o enajenar los bienes de los menores que ustedes o incapaces que ustedes representan. Por último, para el día de hoy vamos a hablar de unas disposiciones relativas al matrimonio. La primera no la tengo en la presentación, pero la mencioné a un principio, aparece ahí. Y es que en el Código Procesal Civil ustedes van a encontrar una figura que se llama dispensa judicial. ¿Y qué era la dispensa judicial? Era la autorización que un juez daba para que un menor de edad pudiera contraer matrimonio. Los menores de edad en su oportunidad podían contraer matrimonio si los padres lo autorizaban, pero a falta de permiso de los padres, el menor podía recurrir ante un juez y pedir la autorización. El requisito era que si era un varón, que tuviera más de 16 años, y era una mujer que tuviera más de 14 años. A partir de que se estableció como una figura delictiva la violación, cuando yace un mayor con un menor o se yace con un menor de edad, es decir, el yacer con un menor de edad en cualquier condición, desde que se cambió esa figura y se incluyó dentro de la violación esos aspectos que tipifican el delito de violación, lógicamente ya no puede existir ninguna relación con menores de edad en esa forma. Por consiguiente, ya no puede existir la dispensa judicial, porque un juez ya no puede autorizar el matrimonio de menores de edad, porque incurriría no solo en una responsabilidad, sino sería un delito. Por consiguiente, esa figura ha desaparecido, pero usted la puede encontrar en su código y se denomina dispensa judicial. Ahora bien, sí podemos tramitar en la vía voluntaria el divorcio o la separación. Recuérdense ustedes que el divorcio o la separación te puede plantear de dos maneras. Puede plantear por la solicitud de una solo de los contrayentes, de los cónyuges, si existe una causal. Si yo me quiero divorciar de mi esposa, ella no quiere divorciar. Si yo me quiero divorciar, pues entonces, pues, si hay una causal de las del 155 del Código Civil, pues tramito un juicio oral, pruebo la causal y el juez va a declarar el divorcio o la separación. Yo puedo escoger, quiero divorciarme, solamente quiero separarme. El requisito acá es, primero es que hayan transcurrido más de un año desde la fecha que se habló el matrimonio. Si yo me casé hoy, yo no puedo pedir el divorcio voluntario mañana. Tendría que, hoy que es 8, tendría que esperar hasta el 8 de octubre del año entrante para que ahí a partir yo pueda plantear un divorcio por mutuo consentimiento o voluntario, como le llamamos también. Ahora, si el divorcio es por una causal, hoy me casé y yo mañana planteo el juicio oral de divorcio por causal determinada. Eso no hay ningún problema. Ahí no hay ningún plazo para eso, en cierta forma, pues sí, solo el plazo de la caducidad. Y es importante resaltar que en este divorcio no es solo estar de acuerdo con divorciarse o separarse, sino hay que presentarle al juez un convenio para que se establezcan ciertos requisitos o parámetros. Pero veamos antes esto. Para poder pedir ese divorcio, nosotros tenemos que acompañar a la solicitud de divorcio voluntario, primero la certificación de la partida de matrimonio, porque el juez tiene que determinar si estamos casados o no. Entonces tenemos que probarle que estamos casados, porque solo así podemos pedir el divorcio o la separación. Segundo, tendremos que presentarle también al juez las partidas de nacimiento de todos los hijos procreados dentro del matrimonio, inclusive los que han fallecido. Además, debemos de presentarle si se otorgaron capitulaciones matrimoniales, las capitulaciones matrimoniales, y tenemos que relacionar cuáles son los bienes que se adquirieron del matrimonio o que pertenecen al patrimonio conyugal conforme a las capitulaciones matrimoniales. Como les decía a unos minutos, el juez presentado eso, debemos de, el juez va a citar a las partes a una junta conciliatoria. Eso lo hace dentro de los 8 días siguientes y a esa junta conciliatoria llega cada parte con un abogado. No puede ir un abogado representando a las dos partes, ni tampoco puede ir un mandatario representando a un mandante si la persona está en Guatemala, salvo que esté fuera del país.
O sea, si alguien está fuera del país, puede nombrar un mandatario para que el mandatario represente aquí, pero si uno está en Guatemala, no puede nombrar un mandatario para vaya, que es obligación ir a la audiencia acompañado de un abogado, porque en esa audiencia el juez lo que pretende es tratar de conciliar, tratar de evitar que se disuelva el vínculo conyugal o que exista la separación. Entonces, el juez con la solicitud señala una audiencia. Yo les decía que no es únicamente de ponernos de acuerdo en el divorcio, eso es lo más fácil, ponernos de acuerdo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, a quién van a quedar confiados los hijos menores de edad o incapacitados, quién se va a encargar de ellos, quién los va a cuidar, porque hay padre y madre y los dos ejercen la patria potestad. Entonces hay que ponerse de acuerdo, van a quedar en poder de la madre, por ejemplo, van a quedar en poder del padre. ¿Quién los va a alimentar y en qué monto? Y el padre los va a alimentar dando una pensión alimenticia de 2,000 quetzales para cada hijo, por ejemplo, ¿verdad? Habrá que establecer la pensión que hay que darle a la mujer si no tuviera rentas, pero si ya tiene, pues lógicamente puede renunciar a ella y hay que prestar una garantía y que puede ser fiduciaria o hipotecaria de que se va a cumplir con la obligación adquirida en alimentos. O sea, si yo me pongo de acuerdo con mi esposa en divorciarme, pero no me pongo de acuerdo en quién se va a cuidar a los hijos, o no me pongo de acuerdo en qué pensión le voy a dar a mis hijos, o no me pongo de acuerdo en qué pensión le voy a dar a ella, y ella quiere pensión, no puede haber divorcio por mutuo consentimiento. Va a haber divorcio por mutuo consentimiento si estoy de acuerdo en divorciarme, si sé que los hijos van a quedar en poder de ella, si estamos de acuerdo en la pensión que vamos a dar, si ella renuncia o va a recibir una pensión, en eso tenemos que estar de acuerdo. Y solo así podemos plantear el divorcio por esta vía. Les digo, se hace demanda, se señala la audiencia en 8 días y ese día de la audiencia el juez trata de conciliar. Si no hay conciliación, el juez aprueba el convenio, si está ajustado a derecho, o sea, está ajustado a la ley, y posteriormente procede a dictar sentencia. Y al dictar la sentencia va a ordenar que se cancele la partida de matrimonio y va a declarar todos los puntos que aparecen en el convenio. Eso lo va a hacer dentro de los 8 días siguientes y todos los puntos del convenio los tendrá que aprobar en la sentencia. En la sentencia va a declarar el vínculo conyugal, que los hijos quedan en poder de fulano, que la pensión debe ser de tanto, que la mujer va a tanta pensión, eso. Y por supuesto esa sentencia, pese a que es voluntaria, pero podría haber una situación en la cual una parte no estuviera de acuerdo, también será apelable. Bien, eso es normalmente lo que yo quería hablar el día de hoy. Vamos a dejar estos temas ya del Estado civil para el próximo jueves. Ahí también hablaré un poco del proceso sucesorio, intestado y testamentario, como asuntos de jurisdicción voluntaria. Es importante volverles a recalcar que este proceso es bien informal, así que es un proceso que puede variar, hay muchas cosas, no hay necesidad de señalar audiencias para recibir testigos, recibir pruebas, etcétera, etcétera. Bien, dejo en uso la palabra si tienen alguna pregunta ustedes que quisieran resolver en este momento para que yo les pueda contestar. Bueno, el examen es el próximo jueves. Por favor, tengan presente, muy presente, que el examen no es solo juicios ejecutivos. Podemos preguntar cualquier cosa, como siempre lo he mencionado. Entonces, tienen que estar preparados ustedes para el examen. Va a ser el jueves a las 3 de la tarde, a las 2 secciones. Voy a examinar las 2 secciones. Vamos a tratar de hacerlo como lo hicimos en el primer examen parcial. Seguramente las 2 secciones en el mismo salón. No sé cuál va a ser el salón, si es que lo conseguimos y si no, cada uno en su salón. Pero será el próximo jueves a las 3 de la tarde su segundo examen parcial. Tiene un valor de 40 puntos. Solo recuerden eso nada más. Tengan feliz tarde. Nos vemos el jueves a la hora de su examen. Con permiso. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz